Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. Bienvenidos a este programa Entorno económico, mismo que es llevado a cabo en colaboración con el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y el periódico Cambio de Michoacán. Les saludan esta mañana la maestra en impuestos, Neira Moreno Zavala, y en esta emisión de este programa llevaremos a cabo el tema denominado discrepancia fiscal y lavado de dinero, causa y consecuencia. Para ello hemos invitado a un especialista en este tema, quien es el contador público certificado, maestro en administración y maestro en fiscal, Luis Carlos Berber y Vargas Funes. Él es presidente de la Comisión Fiscal Regional del Instituto de Contadores Públicos de Michoacán, y esta comisión regional abarca los estados de Colima, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato y por supuesto Michoacán. Bienvenido, contador, un placer. Muchas gracias, contador, un placer estar aquí. Tenerlo aquí con nosotros. Y bueno, a propósito de este tema de discrepancia fiscal y lavado de dinero, pues hemos tratado como colegio de traerles a ustedes esto porque tiene consecuencias fuertes, consecuencias que nos van a aplicar y nos están aplicando hoy por hoy a todos nosotros. Y yo creo que tenemos que empezar por preguntarnos, contador, ¿cómo es que se incurre en una discrepancia fiscal? El término de discrepancia fiscal viene, que es discrepar, no coincidir. Entonces, cuando uno declara determinados ingresos y tenemos erogaciones superiores a ellos, hay una discrepancia fiscal para la autoridad. No hay una lógica en que alguien gaste más de lo que ingrese o deposite más en el banco de lo que realmente ingresa o gana fiscalmente. Esa sería la discrepancia fiscal. ¿En dónde encontramos este término de discrepancia fiscal? En la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 91, nos especifica este término y nos dice cuál sería el procedimiento que seguiría la autoridad si supone que hay discrepancia fiscal y qué puede hacer el contribuyente para desvirtuar dicha discrepancia. La autoridad fiscal, entonces, ¿cómo es que puede conocer que tenemos discrepancia fiscal? Bueno, hoy día es de todos conocido que es mucho más común saber de esto por la tecnología. Todas las facturas son comprobantes electrónicos, en donde la autoridad, en el momento en que se emite o se recibe una factura de un bien o un servicio, lo conoce. Los bancos es otra fuente de información cotidiana de la autoridad. Cada que se apertura una cuenta bancaria o determinado más de 15,000 pesos de depósitos en efectivo al mes, se lo conoce la autoridad. Un tercer signo de ello podría ser los vuelos comerciales. Las líneas aéreas notifican cada que cualquiera de nosotros volamos tanto en un destino nacional como un destino internacional, entre muchos otros ejemplos. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado, incluso por ahí leíamos en fechas actuales que el fisco también tiene un control o va por las tarjetas bancarias, ¿verdad? Sí, aquí la situación es no tanto cuánto se compra con las tarjetas, sino cuánto se le paga a las tarjetas. Yo puedo tener una deuda muy grande y eso no es discrepancia, pero si mis ingresos son de 20 y mi pago de tarjetas regulares de 25 o 30, entonces sí, no mi consumo, sino mi pago. Sí, también va por las tarjetas y va con cuestiones médicas y va por 3 o 4 caminos que llevan al mismo lugar. Bueno, nos hemos encontrado como contadores que de repente los contribuyentes llegan con las facturas. Estas son las facturas que obtuve o que saqué a mi nombre en este mes. Y nos metemos a revisar la página del SAT y nos encontramos con que hay muchas otras más, ¿no? Como el doble o, bueno, una buena parte adicional a la que no. Entonces, por ahí tenemos que tener cuidado en lo que nos facturan a nuestro nombre como contribuyentes, llevar un pues método de revisar lo que está en la página del SAT para ver que no estemos cayendo precisamente en esta discrepancia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Había una
práctica desafortunadamente común, en donde hay alguien de la familia que está inscrito en Hacienda y hay otros que son asalariados y no necesitan las facturas, y les dicen, bueno, cuando cargues gasolina sacas la factura a mi nombre, si vas a comer en un restaurante sacas la factura a mi nombre, si vas a una papelería sacas la factura a mi nombre, y luego se les olvida que la sacaron a nombre de él y resulta que el que está dado de alta con actividad empresarial o por honorarios tiene ingresos de 15, 20 mil pesos y las facturas rebasan su ingreso. Sí hay que tener cuidado, sobre todo en esta comunicación contador-contribuyente, de que platique todo lo que ocurre, u otra situación común es que enajena un terreno o una casa y no le avisa al contador, y al momento de presentar la declaración es una omisión en la que incurre en su declaración el contribuyente. Hay que declarar todo, ¿no? Al contador hay que decirle todo como al médico. Así es. ¿La discrepancia fiscal, contador, se considera un delito? Puede llegar a constituir un delito, sí, en términos del artículo 109, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, se podría constituir un delito de defraudación fiscal y desafortunadamente podría incluso llegar a pena corporal. Eso es lo más preocupante de este tema, ¿no? Contador, ¿también las personas morales pueden caer en discrepancia fiscal? No, incluso las propias personas morales prevén que como ya tienen un capital aportado por los socios, pudieran incurrir en pérdidas, y es totalmente legal. Son las personas físicas las que incurrimos en discrepancia fiscal. Son finalmente las que dan la aportación económica a las personas morales. ¿El lavado de dinero, contador, es un delito nuevo? No es un delito que ya está establecido desde hace muchos años en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Lo que es nuevo es la ley para la prevención e identificación de operaciones de procedencia ilícita, que es la denominada ley antilavado. Quiere decir que está teniendo mayores facultades de detectar el lavado de dinero a la autoridad, pero el delito de lavado de dinero ya es un delito que tiene muchos años en el Código Penal. ¿En qué consiste este delito de lavado de dinero? El delito de lavado de dinero, en principio, para que exista el delito de lavado debe haber un delito previo. El delito previo puede proceder de extorsión, robo, terrorismo, etcétera, etcétera, pero también de defraudación fiscal. Y consiste en que el dinero producto de aquel otro delito se incorpore a la economía formal. Al incorporar ese dinero procedente de un delito a la economía formal, al sistema financiero, a los negocios, ya se lava el dinero sucio o proveniente de una actividad ilícita se vuelve legal. Es ahí donde, tenemos que tener un adecuado manejo de nuestras finanzas y de nuestras cuestiones fiscales. La ley de antilavado, entonces, diríamos que es una ley para delincuentes de lavado de dinero. No, más bien es una ley para tratar de encontrar y detectar a los delincuentes, y a quien le ejerce las obligaciones, a quien impone las obligaciones esta ley, es a quienes realizan actividades vulnerables. No a quien comete el delito, sino al que utilizan para cometer el delito. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos qué son las actividades vulnerables. Las actividades vulnerables, como le decía hace un momento, contadora, son aquellas que comúnmente utilizan para lavar dinero, como la actividad inmobiliaria, comprar un terreno, comprar una casa, como comprar vehículos, arte, joyas, construir un inmueble, arrendar inmuebles, los loterías, los juegos de azar, las empresas de blindaje de vehículos o de casas, son los fedatarios públicos, los notarios públicos, son las operaciones de préstamo, son ejemplos de actividades vulnerables. Esto no quiere decir que la gente que preste o que compre casas o que rente esté lavando dinero. Lo que quiere decir es que son los medios más comunes por los cuales se lava dinero. Es decir, no es malo que nos dediquemos a este tipo de actividades, sino que hay que hacerlo cuidando ahora esta ley de antilavado de dinero. Es correcto. ¿Cuáles son las principales obligaciones entonces que tienen estas personas que caen como sujetos obligados en la ley de lavado de dinero? Tienen esencialmente 3 obligaciones. Bueno,
4, si decimos que hay que inscribirse, estar en un registro y por actividad de lavado de dinero. Si yo tengo una empresa constructora, pues en principio debo de registrarme en la actividad vulnerable de construcción. Pero si además presto dinero, bueno, pues debo de registrarme en ambas actividades. Y entonces la primera es registrarse. La segunda es de todos mis clientes que lleguen a determinados montos de operaciones, tengo que tener un expediente, por así decirlo, su identificación personal, su domicilio y ciertos datos que nos pide la propia ley que recabamos. Pero si estas operaciones son mayores a un segundo rango, no solo tengo que guardar esta información para cuando llegara la autoridad a preguntarme, sino tendría que presentar una declaración mensual cada que se dé esta circunstancia con los datos de aquellos clientes o aquellas personas con las que tuve mi actividad comercial o mercantil que llegaron a esos montos. Y por último, una obligación que dicen los abogados que es de no hacer. Por ejemplo, si yo tengo un lote de vehículos o una agencia automotriz y alguien quiere llegar a pagarme más de 200,000 pesos en efectivo para comprar un coche, me debo de negar a hacerlo. Es una obligación también la de no hacer. ¿Qué pasa con aquellas personas físicas que nos encontramos muchos casos en los que tienen, no son agencias, sino que son personas físicas que tienen, que venden su coche y reciben más de 200,000 pesos en efectivo? Si es una operación entre particulares, bueno, normalmente no se reporta ni tendrá obligación, pero si es una actividad que se vuelve habitual, y así lo marca la ley antilavado, y habitual encontramos en otras tesis y jurisprudencias es aquel que hace más de 2 operaciones al mes. Entonces sí tendría que registrar, sí tendría que cumplir con toda la norma. Pero si voy a cambiar mi vehículo, ya tiene varios años y son más de 12, puedo hacerlo porque no es una actividad habitual. Esto también aplica para los que venden vehículos terrestres y aéreos y marítimos, ¿verdad? Para cualquier tipo de vehículo, y reitero, esto sería para quien eventualmente lo hace. Aquel que no es una agencia pero que tiene un lote de autos usados, sí es una actividad vulnerable y sí tendría que reportarlo. Porque es la frecuencia con lo que lo hace dentro del mes. Mencionábamos que es 2 meses. La habitualidad son 2, otra norma dice que son 2 meses al mes, pero bueno, si uno está registrado ante las autoridades diferentes, las económicas, las hacendarias, como la actividad vulnerable, si yo estoy inscrito en Hacienda como arrendador, yo estoy inscrito en Hacienda como compra-venta de vehículos, pues mi actividad es indudablemente esa, y tendré que registrarme en las actividades vulnerables ante el SAT en la parte de la ley antilavado. Un ejemplo que pudiéramos darle a nuestros contribuyentes o los que nos observan que se dedican a la actividad de arrendamiento. Un ejemplo de los que se dedican a la actividad de arrendamiento. Volvemos, no es ilícito ni legal rentar, pero si tengo un cliente que me renta una o varias bodegas o departamentos y que suman más de alrededor de 30,000 pesos mensuales, estaría incurriendo en la obligación de recabarle la información y reportársela al SAT. Ahora, mi cliente tampoco tiene que preocuparse, a lo mejor mi cliente es una persona que se dedica al campo y que maneja efectivo. Entonces, lo único que está cuidando el SAT es que las cosas provengan de un lugar lícito. Cuidar que no se estuviera lavando. El que yo lo reporte tampoco implica que el otro esté haciendo un acto ilegal. Es nada más que Hacienda tenga una base de datos de quién pudiera, en su caso, llegar a incurrir en un acto de este tipo. Perfecto. ¿Alguna otra cosa que pudiera recomendarles a las personas que nos ven? Sí, y me regreso al tema de discrepancia fiscal. Muchas de las cuestiones cuando incurrimos en discrepancia fiscal es por desconocimiento. Que acudan, y válgame el anuncio, a contadores que sean especialistas, que de preferencia sean colegiados. El contador colegiado está normalmente capacitado y constantemente, porque tiene que cumplir con una norma de educación continua, y que no crean eso de que ya no se necesita el contador. Hoy día se necesita con mayor razón, porque hay cosas que de principio no habría problema si se conocen y se declaran, y al no conocerse o no declararse, pueden caer en problemas. Ejemplo, cuando vendo una casa,
creen que ya como está con el notario se acabó. No, hay que declararla también en el anual. Y a lo mejor hasta tengo impuesto a favor y no lo hago. O reciben una herencia, hay que declararla. Mucha gente no sabe. Y no es ilegal ni malo que se reciban herencias. Se recibe una herencia y no causa impuestos. Pero si no la declaro, se vuelve un ingreso grabado. Entonces, igual podría aplicar para los donativos que recibimos incluso de nuestro cónyuge, claro, o alguna otra persona. Sí, los donativos que son entre esposos, entre cónyuges o de padres a hijos, nietos en línea recta, también son exentos. Si el donativo viene de una tercera persona, tiene solamente un tope exento y lo demás sería grabado, pero también hecho. Y la recomendación es declararlo para que siga con la calidad. La de exento. Perfecto. Muchas gracias por el tiempo, por acompañarnos en este programa. El contador nos acompaña en la ciudad de Guanajuato y los invitamos a que se acerquen al Colegio de Contadores Públicos de Michoacán para que conozcan de este tema y muchos más. Se despide de ustedes la maestra en impuesto, agradeciendo el favor de su atención y los esperamos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias. Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.